Dicen que Nueva York nunca duerme, pero la madrugada tiene un silencio propio, un silencio que corta como cuchillo, que aprieta el pecho y obliga a escuchar cada latido. Era esa calma letal del domingo 17 de agosto. Las luces de los clubes del Bronx aún latían como corazones artificiales, parpadeando entre sombras y humo, mientras las avenidas empezaban a vaciarse, dejando que la ciudad respirara lenta, con un suspiro que parecía contener secretos demasiado pesados para la luz del día. En medio de esa quietud, una Mercedes-Benz G-Class, la bestia negra que durante años había rugido por Manhattan como símbolo de lujo, poder y triunfo, se detuvo silenciosamente al costado de la Cross County Parkway. Nadie lo notó, nadie sospechó. Dentro no había una reina preparando su próximo movimiento. No había planes ni estrategias para mantener un reinado de glamour. Dentro yacía un cuerpo inmóvil, manchado de sangre, escribiendo en silencio las últimas páginas de su vida. Era Ariela Mejía Polanco, conocida por todos como la Langosta, la mujer que había brillado como supernova en los cielos de Nueva York y que, por volar demasiado alto, terminó consumida por la intensidad que la hizo grande. Esa madrugada no fue un accidente. No hubo robo, no hubo azar, no hubo destino caprichoso. Fue una ejecución fría, planificada con precisión quirúrgica. El universo reclamaba a quien se atrevió a desafiar sus límites, a quien voló tan cerca del sol que su luz cegó a todos a su alrededor. Para comprender cómo se llegó a ese momento, hay que volver al pasado. Hay que conocer a la mujer detrás del mito. Ariela no nació entre diamantes ni cunas de oro. Su infancia transcurrió en los barrios calientes de la República Dominicana, en calles donde el calor se mezcla con esperanza y donde cada niña aprende que la belleza puede ser a veces el único pasaporte para escapar de la pobreza. Joven, dominicana, con una maleta pequeña y un corazón que parecía demasiado grande para su cuerpo, cruzó el mar rumbo a Estados Unidos. Eligió el Bronx, ese lugar que late entre el humo y los sueños rotos, donde la jungla de concreto no perdona a los débiles. El Bronx la moldeó, la endureció, pero también le dio las armas necesarias para sobrevivir, para aprender que en la ciudad solo sobrevive quien sabe luchar con cada respiro. Era madre de 2 hijos, un niño y una niña, su verdadera fortuna. Siempre lo decía: mis hijos son lo único real que tengo en este mundo. Palabras que sonaban sencillas, pero que cargaban la fuerza de quien ha visto la vida empujar con puños invisibles, de quien ha llorado en silencio sobre la almohada mientras nadie miraba. Ariela nunca se hizo la víctima. Nunca permitió que las dificultades la definieran. Se veía como lo que era: una guerrera, una mujer que peleaba con uñas y dientes por cada respiro de su vida. Ya, mi amor, ya. Y bebo, déjala que tome, déjala tranquila que... ¿Tú crees que uno está borracho? Yo sé que tú no estás borracha, mi amor. Yo no bebo, ¿oíste? Yo sé, mi amor, yo sé. El divorcio, las decisiones difíciles, las lágrimas ocultas, las noches en vela contando cada centavo para sobrevivir. Todo eso la marcó, pero no la quebró. Aprendió a caminar entre la gente, sin dejar que nadie viera la vulnerabilidad detrás de la sonrisa. Aprendió a transformarse en algo más grande que su propia historia, en algo que la ciudad no podía ignorar. Ariela no solo sobrevivió, se impuso. Se convirtió en leyenda en un mundo que respira ambición, brillo y peligro. Cada paso que dio, cada mirada que lanzó, cada decisión que tomó fue un movimiento calculado en el tablero de su vida. La mujer que cruzó océanos, que dejó atrás todo lo conocido, que luchó en un Bronx despiadado, que crió a sus hijos con fuerza y amor, pero el Bronx no era un lugar amable, y nada venía fácil. Cada día era un reto, un desafío que exigía más que coraje, exigía astucia, determinación y la fuerza de querer sobrevivir no solo por ella, sino por sus hijos. Ariela sabía que no podía permitirse el lujo de dudar.
Su meta era clara: superarse, construir un futuro que dejara atrás la pobreza y las calles calientes de su infancia. Y para lograrlo, se entregó al trabajo con la ferocidad de una guerrera que nunca mira atrás. Empezó en hoteles, como mesera, como bailarina, como cualquier trabajo que le permitiera traer comida a la mesa de su casa y darles a sus hijos algo que valiera la pena. Los restaurantes y clubes donde trabajaba olían a una mezcla imposible: comida caliente y frita que invadía el aire, perfumes baratos que flotaban sobre las mesas, humo de cigarrillos que pegaba en la ropa y en la piel. Para muchos, un ambiente pesado, agobiante, pero para Ariela era una jungla que podía conquistar, porque Ariela no era una mesera común. Desde el primer día, su presencia tenía un brillo distinto. Había algo en ella, un magnetismo invisible, una chispa que convertía a cualquier desconocido en aliado. Bastaba con que sonriera para encender la habitación. No era solo carisma, era un don que ni el dinero ni el poder podían comprar, un arma silenciosa que usaba sin esfuerzo. Y el Bronx, con sus calles duras y su ritmo implacable, pronto lo reconoció. Su carisma no pasó desapercibido. La joven dominicana que servía mesas comenzó a transformarse en atracción. Pronto dejó de ser una empleada más y se convirtió en el centro de cada club donde trabajaba. Los hombres más adinerados pedían su mesa, querían el privilegio de estar cerca de ella. Los dueños de discotecas se disputaban su sonrisa, ansiosos por tenerla en su lugar como si fuera un tesoro viviente. Ariela había aprendido a convertir su belleza y su inteligencia en una moneda de valor incalculable, y lo hizo de manera tan natural que nadie podía resistirse. Fue allí donde nació su apodo, La Langosta. No era un nombre cualquiera, evocaba lujo, exclusividad, lo más caro del menú, algo que pocos podían alcanzar. En la noche de Nueva York, ese apodo no era un simple mote, era un símbolo de estatus, una marca que decía a todos quién mandaba y quién brillaba. Ariela no solo lo adoptó, lo encarnó. Cada movimiento suyo, cada sonrisa, cada mirada, reforzaba su reinado silencioso en un mundo donde el poder se medía en carisma y presencia. Instagram se convirtió en su aliado, su plataforma de lanzamiento, el trampolín que la catapultó a un público que deseaba tocar su mundo, pero solo podía mirarlo a través de filtros dorados y luces estratégicas. Cada foto de Ariela se llenaba de likes, de comentarios, de susurros admirativos. Convirtió la red social en un reino propio, mostrando lujo, vendiendo fantasía, creando ventanas hacia un mundo que muchos soñaban y pocos podían alcanzar. La niña caribeña que llegó con miedo y maleta pequeña ahora era un icono de Nueva York, pero cada flash de cámara, cada historia de Instagram tenía su precio invisible. Detrás del brillo y la perfección había un costo que pocos podían ver. La tensión constante, los ojos observándola con envidia y deseo, la amenaza latente que acecha a quienes se elevan demasiado rápido. En este mundo de redes y ostentación, donde el poder y la riqueza se muestran con orgullo, siempre hay una letra roja que huele a peligro. Un recordatorio silencioso de que nada dura para siempre, que cada ascenso trae consigo una sombra lista para reclamar lo que el sol iluminó. El ascenso de Ariela fue vertiginoso, tan rápido que parecía guionizado por Hollywood. Cuando la veían pasar en su Mercedes G-Class por las calles de Manhattan, todos tenían que mirarla. Su sola presencia imponía respeto. Los vestidos que llevaba no eran ropa ordinaria, eran piezas de diseñador, hechas a medida, cada costura y tela pensada para resaltar la figura de una mujer que parecía una diosa bajada de un mural urbano. No era solo estilo, era poder manifestado en tela y diamantes, un lenguaje silencioso que todos entendían. Sus apariciones en videos musicales, sobre todo con Tekashi 6ix9ine, el rapero conocido por su vida al filo entre fama y peligro, la colocaron en un nivel aún más alto. Cada clip, cada escena, mostraba a Ariela como alguien que había dejado atrás el miedo, alguien que podía dominar un escenario, una cámara, una ciudad entera con su sola presencia. No era la joven tímida que había llegado a Nueva York. Ahora era una de las reinas del Bronx, una mujer que imponía respeto, que exigía atención, que movía hilos invisibles en los clubes y más allá.
Pero incluso en su esplendor, la sombra del peligro nunca desapareció. Cada foto perfecta, cada video, cada historia llevaba consigo la promesa de riesgo. El mundo donde Ariela brillaba, la envidia y la ambición de otros podían ser letales, y aquellos que miraban con deseo también podían planear en silencio cómo apagar esa luz que parecía demasiado brillante para la ciudad que nunca duerme. Ariela había aprendido a jugar ese juego, a transformar su historia de pobreza en un imperio de carisma, belleza y poder. Pero en esa jungla de concreto y neón, el ascenso es siempre acompañado de miradas que esperan el momento exacto para cortar alas. Y aunque ella todavía reinaba, el precio de cada sonrisa, cada foto, cada movimiento, empezaba a asomar en las sombras, recordándole que la grandeza siempre atrae la atención de quienes viven en la oscuridad. Pero el problema de los imperios que brillan demasiado es que atraen miradas que no siempre aplauden. La envidia en Nueva York no es un rumor que se queda en la esquina como en la República Dominicana. Aquí, los chismes son dagas afiladas, balas esperando en la recámara. En ese mundo nocturno donde Ariela la langosta reinaba, cada sonrisa, cada movimiento, cada mesa llena de botellas de champán de 10-0 era un imán no solo de admiradores, sino de peligros invisibles. Su fama no solo vendía glamour, generaba dinero, y el dinero en las manos equivocadas se transforma en amenaza. En los clubes de Manhattan, Ariela no era simplemente una mesera famosa, era un activo poderoso, un imán que aseguraba mesas llenas, billetes cayendo como lluvia, propinas que podrían comprar un apartamento. Pero ese poder también la convertía en blanco, en ese ambiente donde las alianzas cambian con un guiño y las traiciones con un rumor. Muchos buscaban sacarle provecho a todo lo que representaba. Los clubes no eran solo espacios de fiesta, eran mercados de influencia, lugares donde se negociaban secretos, información y contactos peligrosos, tanto como se movía el dinero. Una noche, Ariela atendió a un grupo de colombianos en uno de esos clubes. Todo parecía normal. Trató cordialmente a los clientes, ellos gastaron mucho, dejaron propinas generosas y se fueron, pero cuando salieron, un grupo encapuchado los interceptó, quitándoles todas las prendas de valor y el dinero que llevaban encima. No se trataba de ladrones comunes. Estos hombres tenían redes, contactos, no eran simples peones. Mientras ataban los cabos de la operación, empezaron a mirar a Ariela con sospecha. ¿Alguien había filtrado información sobre el dinero que llevaban? ¿Acaso la mesera que los atendió había escuchado algo que no debía? El mundo que Ariela habitaba empezaba a mostrar su lado oscuro. Las guerras de ego, de fama, de dinero, se movían en silencio, y la langosta ya tenía enemigos que nunca sonaban en los titulares. Lo que más pesaba no era su éxito en los clubes, sino los rumores que empezaban a surgir en círculos donde la discreción es ley. Se decía que Ariela no solo estaba relacionada con la farándula, que había cruzado la línea hacia el bajo mundo, estableciendo vínculos con hombres que movían montañas de sustancia, que lavaban ríos de dinero, que controlaban calles, e incluso tenían influencia sobre ciertos funcionarios. Nunca hubo prueba oficial. La policía jamás confirmó nada. Pero en esos círculos, cuando el río suena, es porque agua trae. Bastaba que se susurrara su nombre, que se insinuara un vínculo peligroso, para que su destino comenzara a dibujarse con precisión letal. En ese juego, el amor no existía, los afectos eran transacciones, y el poder cambiaba de manos con la rapidez con que se rompe un vaso. Cuando alguien cruzaba la línea, la sangre era la única que pagaba las cuentas pendientes. Los días siguieron su curso mientras Ariela mantenía su rutina impecable. Cada noche en los clubes, cada fotografía en Instagram, cada mesa atendida con su carisma de diosa, reforzaba su reinado. Pero el rumor creciente, las miradas que no se apartaban, el leve nerviosismo en ciertos rostros, comenzaban a pesar en su mente, aunque nadie lo notara. Llegó el sábado 16 de agosto.
Ariela estaba en Icon, New York, ese templo del exceso donde el champán corría como ríos dorados y la música explotaba entre flashes que capturaban su perfección. Para todos los demás, era otra noche de fiesta, otra historia de Instagram, otra página del glamour que tanto habían seguido. Pero para ella había algo distinto, un ligero temblor bajo la superficie, un nerviosismo que no encajaba con la imagen de confianza que siempre proyectaba. Ese día, además, se acercaba el cumpleaños de su hija, un evento que Ariela esperaba con ilusión genuina. Celebrar a lo grande era importante para ella. Sus hijos eran su verdadera fortuna, su motivación, la razón por la que había escalado tanto. Sin embargo, incluso en medio de la preparación y la alegría anticipada, un inquietante presentimiento la acompañaba. Su sonrisa, normalmente impecable y contagiosa, parecía sostenerse con un hilo. Sus ojos, que solían devorar a cualquiera que la mirara, ahora se movían con cautela, evaluando sombras y reflejos en cada esquina del club. Incluso un pequeño accidente, como derramar un poco de vino en una de sus copas, aunque insignificante, desafió su disciplina habitual. Ariela era una mujer de precisión, acostumbrada a controlar cada detalle de su entorno, y aquel pequeño error fue un síntoma de la tensión que llevaba por dentro. Pocos pudieron notar la diferencia, pero su instinto le decía que algo se estaba acercando, que esa noche no sería como cualquier otra. Entre el brillo de los flashes, el aroma del champán y la música que retumbaba como un corazón artificial de la ciudad, Ariela brillaba como siempre, pero con un matiz distinto. La reina del Bronx estaba alerta, consciente de que el mundo que había construido con tanto esfuerzo podía derrumbarse en un instante. Su vida, tan visible en redes sociales, tan codiciada en clubes, comenzaba a sentirse frágil, vulnerable, al borde de un cambio que nadie podía prever. Y mientras la noche avanzaba, entre risas, música y botellas doradas, los hilos invisibles del destino empezaban a alinearse. Aquella fiesta, aquella última salida, sería la antesala de una madrugada que nadie olvidaría, la noche donde la luz de Ariela, la langosta, brillaría demasiado y el precio de su ascenso comenzaría a cobrar sentido en la cruda realidad de Nueva York. Ariela, mejor conocida como la langosta, llevaba semanas con un peso en el pecho que no sabía cómo explicar. Sus amigas le decían que era estrés, que se estaba matando con tantas madrugadas, con el ajetreo del club y la vida social que le exigía ser la reina de la noche. Pero ella sentía algo más, una sombra que le respiraba detrás. Y es que hacía poco, el 19 de julio, su amiga inseparable, Charlotte Rodríguez, a quien todos llamaban La Chalo, había sido encontrada sin vida en Miami. La Chalo había viajado ilusionada, persiguiendo una propuesta de trabajo. Ariela la había despedido con un abrazo y con esa típica promesa de «nos vemos pronto». Sin embargo, lo que volvió no fue ella, sino la noticia de su final. La policía, en voz de un vocero llamado Mike Vega, confirmó que Charlotte y un hombre que la acompañaba habían sido ejecutados dentro de un carro de lujo. Nada de robo, nada de forcejeo. Todo apuntaba a una acción calculada. Esa noticia dejó a Ariela destrozada, no solo porque perdía a una amiga de años, sino porque ambas compartían secretos, negocios y una amistad demasiado visible en la vida nocturna de Nueva York. Y en ese mundo, cuando alguien cercano cae, la paranoia te abraza. Si le pasó a ella, me puede pasar a mí, murmuraban los que la conocían. Pasaron los días, pero el presentimiento no la soltaba. El sábado 16 de agosto, Ariela intentó apagar sus miedos como siempre, brillando. Se vistió con un vestido negro ajustado, tacones que sonaban como tambores de guerra y ese perfume caro que dejaba rastro en cada pasillo. Esa noche el club estaba lleno, la música retumbaba y todos se rendían ante su presencia.
Ella era la reina, y las reinas nunca muestran miedo. La fiesta se extendió hasta pasadas las 4 de la mañana. Entre copas, sonrisas y miradas, nadie notó que Ariela ya no reía como antes. Sus ojos cargaban un cansancio extraño, como si supiera que esa sería la última vez que saldría por la puerta principal de ese lugar. A eso de las 5, salió del club sola. El pavimento estaba húmedo y cada paso suyo hacía eco en la madrugada. Sus tacones golpeaban la acera con la misma firmeza que lo hacía su corazón acelerado. Subió a su G-Class, esa camioneta negra que era símbolo de poder, pero también una jaula rodante que todos reconocían a distancia. Esa soledad que antes era independencia, esa madrugada se convirtió en sentencia. Los que la vigilaban sabían cada detalle: la placa, el sonido del motor, la ruta que ella tomaba casi siempre al salir del club. No fue casualidad, fue una operación precisa, disfrazada de persecución urbana. Quizás la siguieron desde Manhattan, quizás la esperaban en un punto estratégico, pero lo cierto es que Ariela estaba marcada. En Mount Vernon, el destino la alcanzó. Un vehículo oscuro se emparejó con el suyo. No hubo insultos, no hubo advertencia, no hubo freno, solo plomo. Una ráfaga de al menos 20 impactos atravesó el acero como si fuera papel. Cada plumazo se sintió como martillazos contra el silencio de la madrugada. La camioneta tembló, se ladeó hacia la acera, y en cuestión de segundos, el eco de esa lluvia metálica quedó flotando en el aire. Ariela, la reina de la noche, había caído. Su mirada se quedó fija, mezcla de sorpresa y miedo, como entendiendo en el último instante que lo que le había pasado a Charlotte no era casualidad y que la misma sombra que se llevó a su amiga ahora la estaba alcanzando a ella. Durante horas, el mundo siguió girando sin darse cuenta de que una leyenda de la vida nocturna se estaba apagando en silencio dentro de esa camioneta estacionada a un lado de la vía. Miles de autos pasaron sin detenerse, sin sospechar que en ese vehículo oscuro yacería la mujer que había dominado la pista y los reflectores de Nueva York. Fue un conductor cualquiera, de camino a su trabajo, quien notó algo extraño. Vio los agujeros de plomo en la puerta y frenó en seco. Al acercarse, comprendió que lo que había dentro no era una simple avería. Marcó el 911 con la voz temblorosa. Cuando la policía llegó, la escena era escalofriante. El vehículo convertido en colador, el cuerpo de Ariela sin movimiento, y ese silencio sepulcral que se siente cuando lo inevitable ya pasó. No había nada que hacer. Esa madrugada del sábado 16 de agosto quedó marcada en la historia oscura de la ciudad. Ariela la langosta pasó de ser un ícono de la vida nocturna a convertirse en un misterio más de las calles de Nueva York. Una mujer que brilló como pocas, pero que terminó pagando el precio de vivir demasiado cerca de un mundo donde las luces siempre esconden sombras. Después de aquel hallazgo devastador, las autoridades fueron claras. Lo de Ariela, la langosta, no fue un acto al azar, no fue un arrebato pasional, ni mucho menos un intento de robo. Esto fue un trabajo calculado, una ejecución fría, programada como un reloj. Lo que pasó esa madrugada del sábado 16 de agosto, en las afueras de Mount Vernon, fue un mensaje escrito con plomo. Los voceros no dudaron. No había señales de forcejeo, no faltaba nada de valor, ni su cartera, ni sus joyas, ni siquiera su celular. Todo estaba ahí, intacto. Eso dejaba claro que el objetivo era solo uno: apagar su luz. Y desde ese momento comenzaron a brotar las teorías, cada una más turbia que la otra. La primera señalaba venganza del bajo mundo. Se decía que alguien poderoso la había marcado, que su destino fue el castigo por haberse cruzado en un terreno donde no tenía que meterse. Otros apuntaban a un ajuste de cuentas, porque Ariela, con su carisma y su fama en los clubes de Manhattan, no era solo la bailarina que todos veían brillar bajo los reflectores. Era también una mujer que conocía secretos, que escuchaba conversaciones, que estaba cerca de hombres con demasiada influencia.
Saber demasiado en la calle no es un don, es una condena. Otra teoría surgió con fuerza. La langosta pudo haber estado vinculada a un tumbe de alto nivel. En los pasillos del Bronx y en las esquinas de Queens se comentaba que un grupo de colombianos había perdido una mercancía valorada en millones. Y poco después, alguien cercano a Ariela hizo alarde de riquezas que no cuadraban. Los rumores corrieron como pólvora. Ella la santera que dio la información. ¿Fue su círculo el que entregó datos que sellaron el destino de esos hombres? Nadie podía confirmarlo, pero en la calle todos repetían lo mismo. Cuando el rumor suena, plomo trae. Lo cierto es que detrás del glamour de Ariela se escondía una verdad que pocos querían aceptar. Era la niña de un barrio pobre de República Dominicana, una muchacha que llegó a Nueva York persiguiendo sueños, con la esperanza de cambiarle la vida a su familia. Quería darle a sus hijos lo que ella nunca tuvo: seguridad, estabilidad, un futuro sin hambre. Y lo logró en parte. Se convirtió en un ícono de la noche, una figura en las discotecas de alto perfil, una mujer que transformaba cada aparición en un espectáculo. La langosta brillaba, pero ese brillo tenía un precio, porque la vida que se compra con dinero rápido nunca es gratis. Cada foto perfecta en Instagram escondía una cicatriz. Cada vestido de diseñador ocultaba noches de desvelo, llamadas cargadas de amenazas y enemigos que no se mostraban, pero que siempre estaban al acecho. Ariela subió demasiado alto, demasiado rápido, y en la cima el aire es fino, envenenado. Y cuando miró hacia abajo, ya era tarde. Los cazadores estaban listos. Su historia es triste, porque no estamos hablando solo de una bailarina o de una figura de la farándula nocturna. Estamos hablando de una madre joven que no pudo ver crecer a sus hijos. Una mujer que trabajaba para cambiar su destino, pero que terminó cayendo en un laberinto donde los hilos invisibles del bajo mundo decidieron su final. Hoy, su nombre no es solo un recuerdo en los pasillos de Nueva York, es también una advertencia, una lección escrita con lágrimas y plomo para todos aquellos que sueñan con el brillo rápido, porque la fama sin raíces es como fuego en papel, deslumbra por un instante, pero al final solo deja cenizas. La langosta fue un ícono, sí, pero también se convirtió en un espejo roto donde muchos jóvenes deben mirarse. Detrás de los lujos hay un precio, y ese precio casi siempre se paga con lo más caro que tenemos: la vida. Este caso duele, no solo porque era una dominicana en tierras extranjeras, no solo porque era una bailarina de prestigio o un enigma de la vida nocturna, duele porque era una mujer, una madre, una hija que terminó apagada en una camioneta de lujo, sola, en una madrugada fría, mientras el mundo seguía girando como si nada. Y por eso, familia, esta historia no se cuenta para el morbo, se cuenta como advertencia. Porque en la calle, los lujos y el dinero fácil pueden ser una trampa disfrazada de sueño. La cima se ve hermosa desde abajo, pero el aire allí arriba es traicionero y los enemigos abundan. Como siempre les digo, aléjense de los caminos torcidos. La vida es mejor cuando se disfruta con sencillez, cuando se comparte un pan con amor en la mesa humilde, que cuando se prueba caviar en un restaurante caro, pero rodeado de miedo y dolor. La historia de Ariela la langosta no es solo una tragedia, es una lección, una luz que brilló demasiado rápido y que se apagó sin aviso, dejando un vacío en quienes la amaron y una advertencia para quienes aún sueñan con los caminos fáciles. Nos vemos mañana en un nuevo video, familia. Recuerden seguirnos en nuestro Instagram @EntreLaVerdadYelMito, porque aquí no especulamos, aquí contamos la verdad como es, cruda, callejera y sin maquillaje. Entre la verdad y el mito, donde las historias cobran vida, relatos dramáticos y sin fin, personajes impactantes te invitan a
Aquí se dice la verdad que arde, o el engaño que te atrapa sin piedad, mientras los secretos se desvelan en esta danza sin final. Luces y sombras se reúnen en un teatro de fantasía. Cada palabra un cuchillo, cada gesto una armonía. Oh. Aquí se dice la verdad que arde, o el engaño que te atrapa sin piedad, mientras los secretos se desvelan en esta danza sin final.